Lectura del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de la justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano, y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración, y a mi súplica da respuesta pronto. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios, y tus obras, Señor, son portentosas. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas, se empezaban a formar la espiga y apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle a su amo: Señor, ¿que no has sembrado buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él le contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha,
diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavilla para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante también a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas en parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. El Evangelio que nos presenta la Iglesia en este domingo 16º del tiempo ordinario expone 2 parábolas que son bastante conocidas: la parábola de la cizaña y la parábola llamada del grano de mostaza. Estas parábolas exponen una realidad profunda que se da durante este tiempo, durante el tiempo en que se viene gestando el reino de los cielos. La primera parábola, la llamada de la cizaña, expone el problema del mal, también conocido como el misterio del mal. Un misterio porque no a todos se les da comprender cuál es el sentido del mal en el mundo. De hecho, para entender el mal tendríamos que entrar en la vida cristiana. El hombre, por su naturaleza, cuando se enfrenta al problema del mal, tropieza y siempre va a tropezar, porque por la no podemos entender esta realidad. Es más, el problema del mal es una tesis que ocupan los llamados ateos para cuestionar al cristianismo, para cuestionar al Dios de la revelación, el Dios de los cristianos, el Dios que dicen que es bueno, misericordioso, bondadoso. Pero ¿cómo es posible que este Dios vaya a permitir tantos males en el mundo?
¿Cómo es posible que este Dios permita terremotos, inundación en países de extrema pobreza? ¿Cómo es posible que este Dios bueno que profesan los cristianos va a permitir que niños nazcan con cáncer o que niños mueran de desnutrición? Pero la situación, el punto está en la interpretación, porque el mal no es una sustancia absoluta. El mal no es eterno. El mal no es para siempre. De hecho, en el centro de nuestra fe cristiana creemos que el mal se va a terminar particularmente con la muerte y generalmente con el juicio, con lo que la misma parábola va a llamar el día de la cosecha, el tiempo de la cosecha. Hasta este momento, entonces, el mal dejará su fuerza. Por tanto, partiendo de esto, está mal la aplicación como una tesis para contrarrestar o para juzgar al Dios bueno, porque de hecho Dios en la revelación nunca nos ha propuesto una vida enteramente feliz en este mundo. De hecho, el mismo Jesucristo va a decir: en el mundo tendrán tribulaciones. Y como hace 4 domingos atrás se nos exponía el problema de las tribulaciones, de las persecuciones que sufren los cristianos a causa del Evangelio. Así que el mal, mientras estemos en esta realidad, la realidad de este mundo, tenemos que afrontar este problema, este misterio. Y Dios lo permite, en su lógica está. De hecho, cuando los trabajadores del campo miran crecer la cizaña, ¿cuál es la primera postura? ¿Qué es lo primero que dicen? Señor, ¿no has sembrado acaso buena semilla en tu campo? Mira que crecen la cizaña junto al trigo que has sembrado. ¿Quieres que lo arranquemos? Esa es la posición del hombre, de nosotros, que queremos erradicar el mal desde ahora. No queremos entrar en este misterio. Ante los males físicos, los males morales, ¿qué queremos? Deshacernos de los problemas, deshacernos de estos males. Pero, ¿cuál es la lógica y la sabiduría divina? No, dejen que crezca junto al trigo. Al final, el día de la cosecha, en el último día, pues vamos a separar el trigo de la cizaña, porque el trigo se puede corromper. El hombre, sin el problema, sin las dificultades, no podemos corromper, no podemos perder, porque el objeto de la salvación que se nos ha propuesto está en la cruz. Y esta cruz tiene que estar iluminada para que lo podamos entender. Este problema del mal es una cosa fuerte. Y como les decía al inicio, no cualquiera la puede entender. Para entenderla tendríamos que entrar en un camino de fe, donde se vaya desvelando este misterio, este problema, este mal. Pero fíjense que aquí sobresale también otra cosa: la posición del dueño, del patrón, del amo del campo, que no permite. ¿Por qué no permite? Porque por la paciencia que tiene. Si bien es cierto, Dios no es el autor de los problemas, Dios no es el autor del mal, pero ante el corazón del hombre dividido, ante el corazón del hombre que sufre, ante el corazón del hombre inclusive malvado, el que hace el mal, el asesino, ante el que aborta, el que practica el aborto como médico, ante el violador, ante el corrupto, ¿cuál es la posición de Dios? Es la paciencia. Por esta paciencia y porque se salve de verdad el trigo que Dios ha sembrado en su campo, es que Él permite este crecimiento, este drama en el que se combate
la vida presente, entre el mal y entre el bien. Una cosa que tenemos que entrar en este problema. Como cristianos, como trigos que somos, porque el trigo es la iglesia, el buen trigo somos los cristianos. Tenemos que entrar en esta sabiduría divina, en esta sabiduría de Dios. ¿De qué manera? Ante los males, actuar con discernimiento. Ante el problema del mal, actuar de verdad como verdaderos partidarios del bien, como verdaderos hijos de Dios. El hombre, sobre todo con los males morales, siempre ha entrado en una crisis profunda de su ser. Inclusive las sociedades, las guerras, las divisiones vienen por este problema. Pero ¿cuál tiene que ser nuestra postura de cristianos? Entrar y no promover el mal. Somos partidarios del reino, somos hijos de Dios, somos trigo, no somos cizaña. Ante las divisiones y nuestra Nicaragua, que vive ciertas divisiones sociales, familiares, qué sé yo, ¿cuál tiene que ser nuestra postura como cristianos? No la resistencia, no ponernos ahí a luchar contra estos poderes, no, sino quedarnos y asumir la sabiduría divina. ¿Y cuál es esta sabiduría divina? La misericordia y la paciencia. La paciencia que asume la misericordia de Dios ante el hombre que se deja llevar, que se deja arrastrar por sus pasiones, y no tanto del cuerpo, sino pasiones ideales, sino pasiones sociales, políticas, de falsos mesías. Y no me refiero a un partido político en general, me refiero en general, porque ese es el centro del problema, al menos de nosotros, como sociedad nicaragüense, que ponemos la esperanza en un hombre o en hombres, ni azul ni blanco, ni rojo ni negro, ni rojo, ni celeste ni verde, nada, es Jesucristo. Y el equilibrio de saber que en la mano de Dios está el futuro de las naciones, el bien de los pueblos y la vida del hombre. Solamente Dios es este autor de la obra o de la sustancia del bien, al que nosotros estamos unidos por filiación como hijos. A este Dios es al que tenemos que imitar. Y así se desenvuelve en cierto sentido el problema del mal como un drama, pero tenemos que entrar en este misterio. La segunda parábola es interesante, quisiera decir unas pocas palabras al respecto de ella, que es la parábola del grano de mostaza. De hecho, Jesucristo dice: el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que siembra un hombre en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas. Y esta es la realidad del reino. ¿Quiénes somos el trigo? ¿Quiénes somos los discípulos de Jesús? ¿Quiénes somos la iglesia? Una nación pequeña, comparada inclusive ante las otras religiones. El Islam es más que el cristianismo, o estas religiones orientales. Nosotros somos una nada, y este es el misterio del reino, una cosa pequeña que crece en el mundo, pero que tiene fuerza. ¿Por qué? Porque está enraizado en el Dios de la misericordia, en el Dios del amor, en el Dios paciente, que acoge y tiene paciencia con el pecador, con el que obra el mal, no con el mal, sino con el que obra el mal. Y por eso, como diría San Pablo, Dios viene alargando el tiempo de su venida por la paciencia que tiene con nosotros. Y de esta manera se viene gestando el reino de los cielos. Y por eso las grandes cuestionantes que hacemos: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Es la mentalidad de los trabajadores del amo. Quiere que arranquemos la cizaña. No es la sabiduría divina.
Y tenemos que entrar en esta sabiduría divina. El reino de los cielos, queramos o no queramos, viene creciendo silenciosamente, sin grandes convulsiones religiosas ni políticas, no, silenciosamente. Y así tenemos que ser nosotros, porque somos partidarios del reino. ¿Cómo vamos creciendo? En el silencio, en la paciencia de Dios, en la mentalidad divina, en el modo en que Dios piensa la realidad del mundo y no como nosotros pensamos esta realidad. Pero aunque el mal sea una realidad fuerte que nos mueve el piso, no es absoluta. De hecho, en la segunda parábola se esboza de una manera más esperanzadora el misterio del reino. ¿Cómo va a terminar el reino? ¿Que los hijos de las tinieblas tendrán la fuerza? No, sino con el esplendor del reino de los cielos. Este grano de mostaza es el más pequeño, pero se convierte en el arbusto más grande, frondoso, que todas las aves del cielo vienen a anidar en el árbol, de donde surgió de esta pequeña semilla, de este pequeño grano. Así es el reino, silencioso, paciente, bondadoso, misericordioso, y se convierte en el mayor de los arbustos. Que nosotros seamos, hermanos, este trigo, que seamos partidarios del bien, que encarnemos en nuestra vida la realidad del grano de mostaza, silenciosos, pacientes, bondadosos y misericordiosos, sobre todo ante nuestros hermanos que obran el mal.